A ver, vamos a explicar cada cosa, ¿no? Primero hay que entender qué es esto de la cicloide. Voy a hacer aquí voy a tratar de hacer un dibujo. Y ahorita explicamos cada cosa de esto, ¿no? Entonces, vamos a pensar que hay ahí una... A ver qué tal me sale dibujar la mano aquí. Aquí estoy pintando el piso donde va a rodar la cicloide, de donde va a rodar la rueda y se va a generar una curva. Ya para que te vayas dando una idea, es como, no sé si alguna vez hicieron esto en la rueda de una bicicleta, ¿no? De amarrarle ahí, ponerle ahí una lucecita y cuando lo rodabas en la noche veías que se iba formando una curva ahí, ¿no? Se iba formando una curva cuando girabas la rueda. Ah, bueno, pues ese es un tipo de cicloide. Nada más que aquí la rueda, déjame pintar una con esta cosa. Voy a empezar a rodarla aquí, ¿no? Y voy a tener una sucesión de giros ahí. Ahorita, a ver, esto lo voy a tener por aquí. Entonces, fíjate, aquí en esta rueda le vamos a poner, me voy a fijar en un punto. Lo voy a poner en azul al punto. Y en este momento el punto lo estoy pintando en la parte inferior, ¿no? Aquí estoy pintando el punto. Además, ahí lo voy a llamar yo voy a llamar O, donde empieza el punto. O el cero, pues, o el cero. Voy a tratar de seguir la notación de esta que ya está más elaborada. Ahí se va a generar, ahí ven la curva en negro, ¿no? Que acá yo la voy a generar en azul. Ahorita. Vamos a entender cada cosa de lo que está ahí. ¿Ok? Entonces, empiezo ahí. Un poquito más grande esta curva. Por fines de claridad. Mira, cuando empiece a rodar, vamos a pensar, no lo dice aquí, pero el rodamiento es sin deslizamiento, no se derrapa ni nada, o sea, rueda normal, con fricción. Y vamos a suponer que ahora ya estoy de acá. Un poquito más. Vamos a poner un poquito más adelante o que no se traslapen para que me dé claridad en el dibujo nada más. O sea, esto va a ser en cada momento. O sea, cuando yo
yo haga girar esta rueda, la vamos a hacer girar en este sentido, ¿no? Rodó aquí, observa lo siguiente. Este punto azul ahora ya tiene otra posición, está fijo en la rueda, en la circunferencia de la rueda, y ahora ya tiene otra posición, ¿no? Ese punto, ¿cómo sé cuál es la posición? Pues eso lo puedo ver así. Si me fijo en la huella que deje la rueda al rodar sobre el piso plano, pues aquí estoy pintando en un color, ¿ah? Y llegó hasta aquí. Esta misma esta misma es la que está aquí. Esta huella que dejó aquí, pues fue la que tiene la longitud, esta misma longitud, pero en el arco. ¿Sí se ve? Entonces, es el punto, si mides ahí, el punto azul ahora lo veo aquí. ¿Ah? De tal manera que, bueno, cuando ya estés, le voy a llamar a estos puntos, le vamos a poner un nombre, ¿no? Si aquí estás en el punto D, o sea, esta característica es así, que esta longitud del segmento OD, lo que hay de aquí a aquí, es lo mismo que hay al punto P. Le voy a llamar P a este. O sea, primera premisa. La longitud del segmento de recta OD es igual a la longitud del arco PD. Pues sí, ¿verdad? Es lo que la huella que dejó ahí. O sea que aquí hubo una sucesión de eventos, ¿no? Esta se fue, al rodar las ruedas, se fue levantando el punto y fue avanzando, ¿no? Tal manera que va a llegar un momento en que la rueda, cuando haya rodado la mitad, pues va a estar exactamente ahí. Es decir, en este punto, ha recorrido la mitad de la circunferencia para que el punto azul esté en la cima, en el norte, en el polo norte, pues ya habré recorrido hasta aquí. ¿Qué distancia? Pues la distancia, déjame pensar que esta circunferencia tuviera radio A. Vamos a pensar que esta circunferencia fuera de radio A. O sea, esta distancia aquí. Voy a pintar otro color. Esta distancia aquí fuera A. Circunferencia de radio A. Entonces, cuando esté aquí, cuando el punto azul esté en lo máximo, pues entonces hay dos radios aquí. Está este, está este. O sea que, y bueno, entonces habrá lo que está sobre el piso, pues va a corresponder a la semicircunferencia, a la mitad de la circunferencia. Esto que llevo hasta aquí va a ser la mitad de la circunferencia. O sea, esta distancia que hay hasta este punto, pues va a ser precisamente, bueno, y eso ya lo sabemos, en una circunferencia.
una circunferencia aquí que tenga radio A, su circunferencia, su perímetro es 2πa, 2π por radio, ¿sí? Y si quieres la mitad, pues es solamente la mitad, pues la mitad de 2πa. O sea que esta distancia debe ser πa, la longitud del arco. O sea que esta distancia va a ser aquí precisamente πa. ¿Sí lo ves? La distancia que recorriste desde aquí hasta aquí es la misma que recorrí aquí. 2πa. Más bien la mitad πa. ¿Vale? Esa es otra premisa, ¿no? Y en general, pues va a regresar, y aquí va a empezar a bajar el punto azul, ¿no? Exactamente cuando recorra la otra mitad de la circunferencia, o sea, esto va a bajar, bueno, más o menos la gráfica, y esta curva precisamente, ¿cuándo va a terminar? Pues cuando haya recorrido otra vez 2πa, perdón, πa, es decir, estoy ahora en el punto ya más bajo, que va a ser 2πa. Exactamente, quedó pintada, es como si se desenrollara ahí la circunferencia. Entonces tenemos aquí ya uniendo los puntitos, pues aparece lo que se llama la curva cicloide, así se le llama esto. Entonces realmente es un ciclo, ¿no? Es una vuelta de la circunferencia rodando sobre una superficie plana. Y eso se generó nada más de haber fijado un punto y empezar a rodarlo en su parte más baja. Se llama cicloide. Pero mira, ¿cuál es la situación del problema? Porque fíjate cuál es el enunciado. Dice, determine la curva descrita por un... Es una descripción geométrica. Pero no me dan ni ecuaciones cartesianas ni ecuaciones paramétricas. Simplemente es una descripción geométrica. Pero si me dicen que determine la curva, la forma que tengo de determinar curva es dar ecuaciones. Hasta ahorita ha sido así. Y bueno, como este es un fenómeno en el plano, es decir, le puedo dar coordenadas a cada uno de esos puntos y obtener una curva. Si ahora vengo y sitúo ejes coordenados y pongo, aquí le pongo unos ejes coordenados empezando en el origen, ¿no? Entonces podría darle coordenadas a cada uno de los puntos. Y el problema, o sea, vengo y pongo aquí mis ejes coordenados, ¿no? Aquí va a estar el eje Y pues el piso va a ser el eje X, ¿no? Entonces cada punto de la cicloide tiene coordenadas. El problema es saber qué coordenadas son estas. ¿Quién es X y quién es Y? ¿En función de qué? Bueno, pues en función de los datos que tengo. El único dato que tengo aquí es que es una rueda de radio A y que rueda sin deslizamiento. Y bueno, y los otros datos que se deducen, pues son como el avance que va llevando sobre el piso y pues ya. Vamos a ver. Fíjate. A ver, entonces parámetros. Vamos a intentar dar ecuaciones paramétricas. Y los parámetros que voy a proponer, pues podría ser la longitud de la curva que va recorriendo.
o la longitud, este desplazamiento, la longitud de arco que se va eh, haciendo conforme va rodando. Ese podría ser uno. El otro, como es una circunferencia, podría pensar en algún ángulo. Podría ser que vendría siendo como el ángulo de giro, ¿no? Si, por ejemplo, a ver, piensas en dos posiciones interesantes, imagínate cuando estás en esta posición, ¿no? Pensando en ángulo de giro, que yo esté en la posición, en esta posición, en el origen, ¿no? Y luego piensa hasta esta posición. El ángulo de giro, ¿cuánto fue? Bueno, pues como giré media vuelta, pues si estoy pensando en que una vuelta son 360 grados, pues entonces he girado ahí 180 grados. Mi ángulo de giro en esta primera posición serán 6 grados, en esta posición a la mitad de la primera ciclo, pues son 180 grados. Entonces, en cualquier instante de tiempo hay un ángulo de giro. En cualquier instante, en cualquier punto de la cicloide hay un ángulo de giro. La cuestión está aquí en ver cómo medir ese ángulo. Dado que nada más tengo el radio de la circunferencia, claro, y ahora el desplazamiento. Para este punto P, por ejemplo, pues tienes ese desplazamiento que va a depender de qué tanto ha girado la rueda. ¿Dónde lo voy a ver? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a fijarnos en este ángulo. Para darte un adelanto voy a ponerlo así. Voy a pensar que aquí, si pienso en el radio en la rueda, aquí está el centro, me voy a fijar donde están pintados el punto P y D, ahí estoy pintando el centro, ¿verdad? Y ahí tengo aquí tengo este radio, lo estoy pintando dorado, ¿verdad? Y luego acá tengo este otro radio. Este es precisamente el ángulo de giro. Observa que en el inicio, pues los dos lados del ángulo, pues están en una misma posición. Hay 0 grados, pero ahora sí, avanzado la rueda, pues tienes aquí un ángulo teta. Este es el parámetro que voy a usar, este teta. Si observas ya cuando está en el punto máximo, pues ahí el ángulo de giro es este, ¿no? Es este teta, que corresponde a los 180 grados. Este viene siendo teta. Teta viene siendo 180 grados. ¿Sí lo ven? Cuando regresó a la posición inicial, pues otra vez regresas a un ángulo de 360 o equivalentemente 0 grados. Se va abriendo, ¿no? Conforme va la rueda. Entonces, este puede ser otro parámetro. El otro parámetro, pues puede ser que elijas la longitud que hay entre el punto inicial y el punto donde está donde está apoyada la rueda. Podría elegir este como T. Pero en esta situación es un poquito más complicado usar esta T. Resulta más natural usar el ángulo y es más simple entre comillas, porque ahorita vas a ver cómo se va. Al final va a quedar simple, así quiero decir, pero hay que entender cada cosa. Entonces, aquí acabo de introducir otro concepto que es el ángulo de giro, ¿no? Es el ángulo de giro y conforme a ese se va a parametrizar esta rueda, esta curva. Entonces, vamos a ir entendiendo cada cosa de lo que está aquí. Entonces, fíjate, así lo elegimos. Sea teta el parámetro que mide la rotación del círculo y supongo que al inicio el punto P se encuentra en el origen. Lo que está en la gráfica. Al principio el punto P está donde está donde está el origen. Y si fue rodando la rueda, pues se fue levantando hasta un punto máximo. ¿Ok? Entonces, cuando P está en el origen, este punto P, cuando está en el 0, acá, al inicio, pues ahí el ángulo de giro es 0 grados. Y cuando se encuentra en su punto máximo, el ángulo de giro es 180, o pi, en radianes.
Vamos a usar radianes. Entonces, vamos a usar radianes, ¿no? Entonces, este 180 grados lo voy a ver como pi. Pi radianes, aunque eso no lo voy a estar escribiendo, ¿no? ¿Ok? Entonces el ángulo ahí vale pi. Y así. O 180, como, bueno, aquí está usando indistintamente, ¿no? Aquí dice cuando teta es pi. Estoy leyendo aquí. Cuando teta es pi. O 180 grados. P está en un punto máximo. Ah, mira, es que ya estamos situados. Ah, déjame traer esta figura. P está situado en el máximo. Ah, sí, es cierto. ¿Qué coordenadas tiene este punto? A ver, dígame qué coordenadas tiene este punto en el máximo. Me voy a fijar aquí en este. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? Pues en X tiene, las coordenadas de este punto van a ser, en X tiene pi entre A, como ya lo había descubierto, porque recorrí la mitad de la del perímetro. Y la altura, pues son 2 radios, o sea, 2A. Eso sí está claro. Este punto, pi 2A. ¿No? Estoy aquí. ¿Sí se entiende hasta ahorita? Estamos pi 2A. Y cuando teta es 2pi, o 360 grados, pues entonces estás acá. Ya estás otra vez en el piso, ¿no? Aquí has recorrido 360 grados. Ya de nuevo ahora estás en 2pi. Estás en 2pi y bueno, ya la altura del punto es 0. Es decir, este punto tiene coordenadas, la X que es 2pi A y la Y que es 0. Hasta aquí creo que ya se entiende. Ahora voy a cambiar de figura. Vamos a cambiar de figura porque me voy a concentrar en el centro de la rueda. En la figura 2.7, a ver, vamos a ver por qué el ángulo APC es 180 grados. Acá está la figura 2.7. Deja tomar voy a traerme un pedazo de la figura esta para hacerle un zoom y poder ir analizando paso por paso. La voy a poner aquí a un lado. Así de ese tamaño, mira. ¿Qué dice ahí? A ver, vamos a ver. Estamos en esta parte. En la figura 2.7. Ángulo APC. Vamos a pintarlo aquí. Como habíamos pintado en la figura anterior, en la que hice primero, el ángulo APC es este. APC. Bueno, lo voy a pintar en otro colorcito. A ver, a pintar que se note. Pues sí, ese amarillo se alcanza a notar bien. Este es el ángulo APC. ¿Lo ven? Este es el radio. Ángulo A, el punto PC, es ese.
Dice que es lo mismo que 180 menos teta. Ah, caray, no sé por qué. A ver, vamos a ver. Si teta es este. Si teta es este, pues sí. A ver, si teta es ese. A ver, voy a meter me voy a ir ahí, ángulo APC. Ahí lo pinté el APC. Déjame hacerlo más grande para que alcanzar a apreciarlo. Aquí vamos a echar uso de la geometría. Mira, necesito construir algo más ahí. APC. Me está diciendo que este ángulo es 180 menos teta. Este ángulo. 180 menos teta, pero ¿por qué? Vamos a ver por qué. Sí, bueno, sé que el ángulo teta, a ver, aquí vamos a hacer una construcción adicional. Vamos a meterle aquí unas líneas. A ver si lo alcanzan a ver. Ah, no, no tan. Aquí, mira. Vamos a considerar esta vertical, ¿no? Y bueno, me voy a fijar en la parte de este ángulo. Aquí está. La otra parte, ¿verdad? La primera parte es un ángulo llano, la primera parte es teta y esta segunda parte pues es precisamente, este ángulo es precisamente, por ser suplementarios, debe ser 180, este debe ser 180 grados menos teta, ¿cierto? ¿Cierto o no? Porque es la suma, porque forma un ángulo llano, eso ya lo sabemos. Entonces debe ser 180 menos teta. Pero esta recta azul que estoy pintando ahí es paralela a esta otra recta azul que estoy pintando ahora, ¿verdad? O sea, el segmento PB es paralelo al segmento CD, las rectas azules esas que pinté ahí. La voy a remarcar bien. Estas rectas son paralelas. Y esta recta que atraviesa por PC, esta recta es una diagonal a las paralelas. Y esto de geometría elemental C, que este ángulo y este ángulo son opuestos por el vértice. Entonces, estoy hablando del mismo ángulo. El ángulo, estos ángulos son los mismos. Ahora se entiende por qué el ángulo APC, ese amarillo, es 180 menos teta. Ya. Vamos a ver. Entonces, hasta ahí la cosa. Hasta ahí llevamos esto, entender que ángulo APC es 180 menos teta. Por lo tanto, aquí hay una conclusión importante. La conclusión es que el seno de teta y el seno de bueno, no es una conclusión, esa es una identidad trigonométrica. O sea, el seno del seno de teta y el seno de 180 menos teta, esta primera conclusión. Ahora me voy a fijar aquí, ver. Eso es una identidad trigonométrica, eso yo ya lo sé, eso lo voy. Además, vamos a probarlo aquí, mira. Aquí vamos a probar que el seno de 180 de menos teta, voy a usar una identidad trigonométrica. Vamos a escribir en otro color. Seno de, eso es 100, voy a usar esta formulita de 80 grados menos teta, la de el seno de la resta de dos ángulos. ¿Cómo es esa formulita? Bueno, no sé si se acuerdan. Si consultan un formulario van a encontrar que es lo mismo que seno de 180 grados. La fórmula es así. Seno de A más B es igual a, donde A y B son ángulos, es igual a seno de A por coseno de B
menos, bueno, más, si aquí es más, ¿ya? Coseno de, seno de B, ahora al revés, coseno de A. Y si aquí es menos, pues acá también va a ser menos. Entonces la fórmula que estoy usando es para la resta. Será seno de 180 por coseno de teta menos seno de teta coseno de 180. Pero el seno de teta el seno de 180 es 0 y el coseno de 180 es menos 1. Entonces, ¿qué te queda? Menos 1 por menos me das más seno de teta. ¿Sí? Entonces, esta identidad en amarillo pues, es verdadera. Y por lo tanto, si el seno de 180 menos teta, pues ahora vamos a verlo en el triángulo. Vámonos al dibujo. ¿Cuánto vale el seno de 180 menos teta? Que ya lo ubiqué. Mira. Pues ahí hay un triángulo. Ahí donde está, esto es en amarillo, hay un triángulo. No sé, lo alcancen a ver, lo voy a pintar ok. Hay un triángulo aquí. Lo voy a pintar todo de amarillo. Pues es un triángulo rectángulo. Ahí lo tenemos. Más, lo voy a pintar de amarillo el triángulo. Mira. Este es un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Porque las líneas azules son paralelas, las líneas azules son paralelas y esta pues es una perpendicular. Ah, ok. Entonces, si, el ángulo que tengo ahí marcado, el ángulo APC, vale 180 menos teta, y su seno va a ser el cateto opuesto que es AC. Lo voy a remarcar ahí y luego lo voy a AC, AC es este es AC. Cateto opuesto entre hipotenusa, esta es la hipotenusa. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Pues la hipotenusa es el radio de la circunferencia, vale A. Entonces va a ser lo que vale este segmento, cateto opuesto, que es AC entre A. Es lo que estamos escribiendo acá. AC entre A. Pero si te fijas por la construcción geométrica, es lo mismo, SAC es lo mismo que BD. Bueno. Entonces, en vez de AC, escribo BD entre A. En vez de AC, BD. Entonces, concluyo que el seno de teta, que es lo mismo que el seno de 180 grados menos teta, es BD entre. ¿Por qué necesito BD? Lo que pasa es que quiero encontrar las coordenadas del punto P. Y eso lo vamos a hacer. Por eso me voy a ir primero hacia las coordenadas, hacia la coordenada X y voy a ver. O sea, lo que yo quiero descubrir. Voy a quitar todo esto que rayé aquí. Pues se ve ahí. Lo que yo quiero descubrir son las coordenadas de este punto, del punto P. O sea, yo quiero saber quién es X y quién es Y. Y X, ya sé quién es X. X en realidad es esta distancia. Este es X. Y la Y, pues es esta distancia, pero quiero saber cuál es esta distancia. Esta viene siendo la Y. Pero esta distancia OB, ¿cómo la calculo? Me voy a pasar un poquito, me voy a ir hasta OD primero en X, ¿ya? Y luego ahí le vamos a restar el BD. Bueno, de hecho ya se acabó el tiempo, lo haré en la siguiente. Déjame quitar este rayoneo. Así, ¿no? Entonces primero, no, aquí voy a iniciar en la siguiente clase. Ya falta poquito, nada más hay que explicar quién es el coseno. Vamos a deducirlo de ese mismo triángulo.
y ya con esos datos, pues voy a encontrar quién es X y quién es Y. Y me van a quedar en función de teta. Aquí al final ya ves las coordenadas paramétricas para X y Y. Las coordenadas, las ecuaciones paramétricas para X y para Y, ¿no? Déjame dejar pintado este triangulito. Este es el triangulito donde estoy trabajando, ¿sí? Y otro dato más, ¿no? Esta circunferencia es de radio A. El punto. Entonces, este radio A va haciendo la hipotenusa del triangulito amarillo. Y de ahí saqué el seno de teta. Y ya después voy a sacar el coseno de teta. Digo, si lo dejamos aquí, en quién es el coseno de teta, pues será cateto adyacente. Y cateto adyacente, pues es esta cosa. Es esta distancia, que es AP entre A, que es la hipotenusa. ¿Ya? Entre la hipotenusa, que es A, ¿no? Así que vas a quedarte con que el coseno de teta es AP entre menos A. ¿Por qué menos A? Bueno, ese signo aparece aquí. Empezaré en la siguiente clase. Ahorita ya se acabó explicando por qué hay un signo menos ahí. ¿Sale? Ahí nos quedamos. Ahorita te copio estas partes, a tu blog y pues nos vemos.